Bueno, aquí la advertencia de siempre, para profundizar en estos temas, hay que leer la obra de Luisa Picarreta y vivirla. Bueno, continuaremos analizando diferentes aspectos del reino. Uno de los aspectos importantes es que Cristo va a volver a tener el orden y el dominio. Él quiere tener ese orden y dominio, obviamente quiere hacerlo de manera libre de nuestra parte, ¿no? Que nosotros libremente nos dejemos dominar, regir por Dios. Que de hecho, precisamente, también ahí está nuestra verdadera plenitud y felicidad. Leamos. Entonces aquí, en Efesios 1, uno se habla de alguna manera que, bueno, Cristo resucita y el Padre pone todo bajo sus pies y lo constituye por encima de todo cabeza de la iglesia. Y en 1 Corintios 15 continúa, porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será vencido es la muerte, ya que Dios todo lo sometió bajo sus pies. Entonces Cristo está por encima de todo, como ya vimos, principados, potestades, ángeles, es el rey de la creación, del universo, de los seres humanos, de todo. Y bueno, sabemos que por el pecado entra la muerte, y la muerte tanto del alma como del cuerpo, pues viene del pecado. Cristo, al ser el Salvador nuestro, que nos viene a liberar del pecado, bueno, pues gradualmente nos ha ido liberando, ya nos dio la vida de la gracia, que elimina la muerte del alma, al darnos la vida divina de la gracia. Pero de alguna forma seguimos experimentando una muerte física. Pero esa muerte también va a terminar. Como dice aquí, puesto que Dios ya vimos que a través de toda su obra, y principalmente en el reino de la divina voluntad, tiene por finalidad restaurar las cosas a su estado original como estaban antes de que Adán pecara. Y Adán antes de pecar, pues será inmortal, no iba a pecar. Entonces, pues bien, esto llegará en su momento y esto concuerda de manera muy interesante con el volumen 20. Ahí dice, el reino de mi fiat encerrará todos los bienes, todos los milagros, los portentos más estrepitosos, más bien los sobrepasará a todos juntos. La muerte en el alma no tendrá más poder, y si lo tendrá sobre el cuerpo no será muerte sino paso. Entonces aquí es muy interesante cómo de alguna manera en los volúmenes viene cómo esta muerte pues se elimina, se va a ir eliminando de una u otra manera. En el alma ya no habrá muerte y también en el cuerpo dice que ya no será una muerte sino será un paso. Un paso y en su momento pues se eliminará completamente a través precisamente del reino de la divina voluntad. Pero ¿cómo se tiene un reino en el interior del alma? ¿Cómo todo este reino cabe o cómo se manifestará en el interior del alma? Pues veamos lo que dice el volumen 29. Pues bien, aquí está de alguna forma una reflexión, una meditación de Luisa, del volumen 29, donde habla que de alguna manera el reino de la divina voluntad estaba en pleno vigor en la casa de Nazaret. Y el rey Jesús le dice, entonces es muy interesante aquí lo que explica Jesús. Efectivamente, el reino de la divina voluntad estaba en pleno en la casa de Nazaret. Y el alma que se deja dominar, que permite que la divina voluntad reine en ella, pues se convierte también en una casita de Nazaret, un pequeño reino del fiat supremo. Entonces, de esta manera,
cuando el alma vive en la divina voluntad, se hace realidad ese reino en el alma. Y se le llama el pequeño reino. Y de reino en reino, pues se forma el gran reino, ¿no? De pequeño reino se forma el grande. Y veamos lo que dice Jesús. De una forma que también ya se habla de este proceso, ¿no? Dios quiere venir a reinar en cada una de nuestras almas. Y cuando ya el fiat divino toma plena posesión de un alma, ahí se forma un pequeño reino. Si toma posesión de otra alma, ahí también se forma un pequeño reino. Si toma posesión de otra alma, ahí también se forma un pequeño reino. Y de reino en reino, en su momento, se formará un solo reino. Un solo reino, un gran pueblo de Dios, que precisamente ya sería el reino de la divina voluntad en la tierra, llegando a un cierto grado de plenitud. Y de esta manera, Cristo reinaría en cada persona a través del don de la divina voluntad. En cada persona y en todas las personas. Este es el objetivo precisamente de Cristo y de este reino. Y por lo mismo, este reino tendrá diversos integrantes. Veamos. Como vemos aquí en volumen 16, se forma con muchos y diversas condiciones. Y leamos lo que dice volumen 12. Aquí se ve de manera muy interesante cómo habrá pues, gente de diferentes actividades, diferentes oficios, vírgenes, sacerdotes, seglares, según su oficio, pertenecerán al don de la divina voluntad. Y Jesús suspira mucho por este tiempo y le pide a Luisa que rece por este tiempo. Obviamente empezando ya la primera, ya es la que tiene el don de la divina voluntad y a través de ella empezaremos todos. Ya sabíamos que Jesús y María también lo tenían, que les toca el reino de la redención, pero ya Luisa es una persona con descendiente del pecado original, exactamente igual que nosotros, y con ella ya al darle Dios todos sus conocimientos y este don, ella siendo ya la depositaria, podemos entrar todos nosotros. Hemos visto en el grupo 4, donde veíamos la diferencia entre hacer la voluntad de Dios y tener el reino de la divina voluntad, que precisamente el don de la divina voluntad es cuando nuestra voluntad obra junto con la voluntad humana, y habíamos empezado a poner este ejemplo, ¿no? Está el alma humana, una facultad importante de ella, quizá la más importante es la voluntad humana, y con esa voluntad nosotros decidimos lo que queremos, ¿no? Perdonar a los enemigos, bueno, siempre y cuando sea una voluntad que quiera hacer la voluntad de Dios. Con esta voluntad decidimos comer o no comer, ser médicos o no ser médicos. Obviamente haríamos la voluntad de Dios si Dios nos pide ser médicos si lo somos. Orar, casarse, mirar, caminar, etc. En fin, cada uno de los actos los hacemos con nuestra voluntad humana, y el don de la divina voluntad es hacer estos mismos actos fundidos con la voluntad divina. Ya habíamos visto que la voluntad divina se biloca, hace este milagro, viene el alma y se funde junto con la nuestra y quiere obrar en cada uno de nuestros actos, y nosotros obramos en cada uno de los actos de ella. Veamos lo que dice volumen 12. Dice, ahora el vaso de barro es el alma, mi voluntad es el oro. El acto de obrar de la criatura en mi voluntad funde mi voluntad con la suya y se licúan juntas. Y con ese líquido yo, divino artífice, formo los actos de oro eterno. De modo que yo puedo decir que son míos y el alma puede decir que son los suyos. O sea que ya al hacer estos actos, perdonar a los enemigos, comer, ser médico, orar, casarse, etcétera, etcétera, todos los actos que hacemos, haciéndolos fundidos con la divina voluntad, esos actos ya son de oro. Porque ya habíamos visto, ¿no? Ya no son solamente actos humanos, son actos divinos. Y aquí el rey ejerce su verdadero dominio, ¿no? Su pleno dominio con el don de reino de la divina voluntad en nuestra alma a través de todos los actos. El volumen 24 te dice, hija mía, no te maravilles, mi fiat divino quiere tomar su dominio en todos los actos humanos.
quiere que todo sea propiedad y territorio suyo. Entonces, mientras cada uno de nuestros actos no estén fundidos con la voluntad de Dios y obremos en ella, pues Dios no tiene el pleno dominio en nosotros. Podemos, ya hemos dicho, hacer su voluntad, pero eso no quiere decir que su acto esté fundido con el nuestro, que su voluntad esté fundida con la nuestra, y también el obre en nuestros actos. Para eso se requiere el don, y bueno, pues ya hemos hablado de esto en anteriores videos. Entonces Dios quiere reinar en cada uno de los actos, ¿no? Su voluntad fundida con la nuestra, en el comer, en el orar, en el trabajar, en el caminar, en el despertarse, en el respirar, en el pestañear, en todos los actos que hagamos, tanto conscientes como inconscientes, que también ya hemos visto esto. Y por eso el volumen 24 dice, un reino no se forma con un solo acto, sino con muchos y muchos actos. Y por cuantos más actos, tanto más grande y glorioso se vuelve un reino. Entonces, los actos en nuestra alma son ese reino, ¿no? Muchísimos, muchísimos cientos, miles, millones de actos que se hacen unidos con la divina voluntad, pues todo eso va formando un gran reino, ¿sí? Cada acto es parte de ese reino. Leamos. Sé que está muy interesante, ¿no? Cómo se forma la santidad. Y bueno, ya hemos visto pues que la santidad es la divina voluntad, la santidad plena, y se forma al dar y recibir, ¿no? El alma recibiendo el acto divino, la divina voluntad, con esa divina voluntad obra y va realizando sus actos, y los actos, la divina voluntad se los da a Dios, ¿no? Esa es la vida de la divina voluntad. Y dice precisamente Jesús, en este modo da y recibir y dar, mi fiat divino toma el dominio y forma su reino. Toma el dominio del alma y forma su reino en el alma en todo el interior de la persona. Y forma un pueblo del reino de la divina voluntad. Todo esto ya nos tiene de alguna manera que estar esclareciendo más lo que significa el reino de la divina voluntad, que es un reino que se puede formar en una sola alma, aunque la voluntad de Dios es que sea en todas las almas, en todas las almas. Ya sabíamos que este reino existía en el alma de Adán antes de pecar, existía en María y existía en Jesús. Y también sabemos que existió en Luisa, y a partir de Luisa Dios quiere que entremos todos. Esto nos va a convertir en reyes y en reinas con el rey. Nos va a dar un dominio. Dios de alguna forma nos viste con su realeza. En un primer momento, con el reino de la redención, nos viste con su gracia, pero quiere ir, además nos quiere vestir con su misma realeza, con su mismo obrar en su querer. Leamos, volumen 20. Mi voluntad en el alma, donde reina, quiere hacer su curso de luz, comunicar sus efectos, y mi fiat divino, más que sol, se siente rey, que puede ejercitar su oficio real. Y esto es todo su triunfo, transformar al alma en reina y ataviarla con las vestiduras reales. Entonces el rey nos quiere hacer reyes y reinas. Veamos. Pues bien, el mismo Jesús habla de que va a ser un reino muy, muy, muy bello. Y que a todos nos hará reyes y reinas, a todos los que iban en el reino de la divina voluntad. Y perteneceremos a la familia divina y real. Y adquiriremos la semejanza, ¿no? Nos iremos pareciendo obviamente al Padre Celestial. Es que sí que los reyes y reinas se tienen que parecer obviamente al Rey Supremo. De alguna forma se cumple aquí lo que dice en Apocalipsis 19. Es interesante aquí la coincidencia, ¿no? Entre Apocalipsis y 19 y el volumen 20, ¿no? Que precisamente aquí Cristo es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Pero solamente seremos verdaderos reyes con el don de la divina voluntad. Y Cristo ejercerá realmente ser Rey de Reyes cuando verdaderamente seamos reyes con el don. O sea, de aquí se ve la importancia de que tenemos que tener el don de la divina voluntad
para que especialmente nosotros nos convirtamos en reyes y Cristo pueda reinar en nosotros y tener el absoluto dominio en nosotros. Y en ese dominio que Dios tiene con nosotros somos elevados a una gran dignidad, dominamos con el Rey, el mundo, la creación y todo en cuanto Dios reina y domina. Y dejaremos de ser siervos. Entonces, estaremos reinando con el Rey. Leamos. Entonces aquí se ve cómo vivir en el querer divino. El dominio que ejercemos es un dominio divino y dominamos sobre todas las cosas creadas. Dominamos sobre todo. Por eso dice el volumen 15, mi voluntad es plenitud y quien debe vivir en ella debe entrar en el dominio de todos los bienes posibles e imaginables, por cuanto criatura es posible. Y aquí es donde también otra vez debemos de, con mucha humildad, caer de rodillas, de que Dios nos quiere llamar a una dignidad muy grande. Y es donde tenemos que poner todo nuestro empeño, viviendo bien el reino de redención, leyendo la obra de Luisa Picarreta, tratando de vivir lo que se dice ahí. Pero es un don, es un regalo que Dios nos quiere dar y así nos creó y así quiere que todas las cosas vuelvan a su plan original. También se nos habla en los volúmenes que hay 3 reinos en uno. Leamos. Entonces, pues también aquí el reino de la divina voluntad tiene el sello trinitario, ¿no? De reinos en el cielo, en la creación y en la tierra, todos viviendo con el don de la divina voluntad. Este es precisamente el objetivo que Dios ha decretado. Y un dato interesante es que la solemnidad de Cristo Rey lo instituye el Papa Pío XI en 1925. Y como dice el padre Pablo Martín, coincide con el final del volumen 18, la mitad de los volúmenes. Entonces, bueno, no deja de ser interesante cómo precisamente es una de las últimas fiestas que la Iglesia ha de alguna manera instituido de Cristo y precisamente es la fiesta de Cristo Rey, como si de alguna forma Cristo ya con esta fiesta en la Iglesia nos quiere hablar de que Él ya quiere reinar en nosotros de manera plena y sabemos que eso no es posible hasta que llegamos con el don de la divina voluntad. Pero de alguna manera cuando se instituye esta fiesta ya los conocimientos de la divina voluntad ya está manifestando la humanidad a través de Luisa Picreta y de alguna manera ya ahorita ya pues lo que es la obra de Luisa ya está acabada y pues bueno, es una fecha interesante. Ya en 2025 celebraremos el centenario de esta fiesta de Cristo Rey. Y este reino es un reino de gozos. El volumen 30 dice, mi divina voluntad, donde ella reina, tiene múltiples modos para dar nuevas sorpresas de alegrías, de contentos, para hacer que el alma que la posee pueda gozar su paraíso en la tierra. O sea que este don precisamente nos restaurará ese paraíso en la tierra, que como vemos tiene su fundamento en el alma a nivel espiritual, pero obviamente tendrá efectos en la vida física, en el cuerpo, en los elementos, en la naturaleza, en la creación. Pero así como el pecado se hizo espiritualmente en el alma, ahí también tiene que venir la restauración primero en el alma y a través de ella hacia el mundo también físico y material. Ahora sabemos que Cristo es esposo de la iglesia esposa, pero ¿qué tiene que ver esto con el reino de la divina voluntad? Pues bien, esto lo veremos en el siguiente grupo de videos.